sacó una declaración apoyando esta modificación al plan regulador, porque de verdad consideramos que es importante, que la protección del patrimonio es fundamental y tiene que partir desde los barrios, desde los municipios, desde los gobiernos locales, y esta iniciativa por lo tanto nos parece notable. O sea, el proteger bastante patrimonio a nosotros nos parece que es muy importante. Y por lo tanto les voy a empezar a contar de qué se trata, explicándoles un poco y entregándoles algunos conceptos respecto al tema. Sí, hola. Ya, lo primero es que tenemos que entender que hay dos tipos de protección legal en Chile. Una es la Ley de Monumentos Nacionales, que es la denominada 17.288, que data del año 70 y anteriormente, desde el año 1925, con una adaptación y una modificación pequeña en el año 70, y la Ley General del Urbanismo y Construcción a través del artículo 60, el inciso 2, que declara zonas de conservación histórica o inmuebles de conservación histórica. Una depende del Consejo de Monumentos Nacionales, que es la que declara a través de un decreto del Ministerio de Educación, y la otra es del municipio, que se declaran a través del plan regulador, que es lo que estamos viendo nosotros hoy en día, que es la modificación. Los planes reguladores de las comunas marcan estos inmuebles y determinan cuáles son inmuebles de conservación histórica o zonas de conservación histórica, y también anotan y recogen los monumentos históricos y las zonas típicas. El artículo 60 dice: igualmente el plan regulador señala los inmuebles o zonas de conservación histórica en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente. Esa es la CEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo que significa que hay que presentar un formulario en el cual uno pide esa autorización o informa a través de ese formulario de alguna modificación que puede ser pintura, o si es una modificación de una obra más importante, que es una obra menor o una obra nueva, y tiene que informar también a la CEREMI, y una vez que pasa a la CEREMI se ingresa a la Dirección de Obras Municipales. Modificaciones complementarias. La que nosotros vamos a tratar ahora es la que proteger 186 edificios que poseen un alto valor arquitectónico como inmueble de conservación histórica. Algunas definiciones importantes a considerar. El inmueble de conservación histórica es individualizado como tal en un instrumento de planificación territorial, que es el plan regulador, dadas sus características arquitectónicas, históricas o de valor cultural, que no cuenten con declaratoria de monumento nacional. ¿Okay? Por lo tanto, para que sea este inmueble de conservación histórica, es importante que se trate de inmuebles que representan valores culturales, que sea necesario proteger o preservar, y que sean estos arquitectónicos o históricos y que no hubieran sido declarados monumento nacional. Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes como los conjuntos. En algunos sitios encontramos áreas que se parecen o que son semejantes, que tienen como un lenguaje parecido o similar. Esos son conjuntos urbanísticamente interesantes o relevantes. Por ejemplo, algunas poblaciones que son poblaciones de obreros, por ejemplo, tienen un lenguaje común, responden a una distribución que es característica del lugar, y que eso significa que puede ser relevante dentro del barrio o relevante dentro de la comuna. O que se trata de una obra arquitectónica que constituye un hito significante. Generalmente las iglesias constituyen un hito significante dentro de algún barrio. Algunas iglesias importantes, como por ejemplo la de Villamata, el Santísimo Sacramento, que es esta iglesia de ladrillo, es un hito relevante dentro del barrio, por ejemplo. Zona de conservación histórica es el área o el sector indicado como tal en un instrumento de planificación territorial, que ya vimos que el instrumento de planificación territorial es este plan regulador, y que es conformado por uno o más conjuntos de inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación genera condiciones que quieren preservar. Esto significa que puede ser una calle
por eso es que puede ser un cité, por ejemplo, que uno reconozca en él que hay cierta armonía de conjunto. Puede ser una manzana, que sea un conjunto de varias casas que estén formando una zona importante y significativa. Por ejemplo, áreas que son de lectura común, que son como de imagen común, que uno reconozca que eso es distinto del resto. Y sobre las intervenciones, vamos a tratar algunos mitos que seguramente todos tenemos o tuvimos alguna vez, y que tiene que ver en que uno cree que hay cosas que no se pueden hacer, y esas son parte también de las dudas que yo sé que muchos de ustedes tienen. Y eso es lo que vamos a aclarar. Por ejemplo, sobre las intervenciones. El mito es que no vas a poder intervenir su casa. Eso es un mito porque la verdad es que se pueden realizar todas las intervenciones que ustedes quieran. Todas. Siempre y cuando esta, en el fondo, no distorsione demasiado la imagen que uno tiene de la vivienda. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos fachada continua, que es la lectura, por ejemplo, del barrio, o sea, usted no va a demoler la fachada y se va a correr hacia atrás y va a crear un antejardín porque eso va a distorsionar la imagen del barrio. O va a crecer hacia adelante con un conjunto gigantesco, por ejemplo. Tampoco puede ser porque también distorsiona con la imagen del barrio, ¿no? Porque no son casas estas de conjunto, son casas de fachada continua, que son parejas, son todas parecidas. Uno puede hacer intervenciones. Por ejemplo, si yo vivo en una fachada continua y necesito entrar de agua, pedir autorización para generar esa. El tema es que no distorsione la imagen del conjunto. O en su caso, si es un inmueble, es más complejo, porque el inmueble es como más único, ¿cierto? Es como uno lo identifica con características que son más únicas, más propias. Si es de conjunto, uno trata de no distorsionar la imagen de conjunto, la imagen total, de toda la zona. Entonces que no sobresalga uno sobre otro, porque la verdad es que el conjunto es el que le da a uno una lectura común. En un inmueble también se pueden realizar todas las intervenciones siempre y cuando no distorsione la imagen de ese inmueble, porque es único, propio, o sea, por lo tanto uno lo identifica como eso. Si uno empieza a agregarle cosas que no tengan nada que ver con el inmueble, la verdad es que pierde la imagen primitiva que tenía. Entonces se va modificando y se va alterando. Y eso es lo que busca la protección, que eso no se altere, que eso se mantenga como la imagen que uno en realidad conserva de ese inmueble. O del barrio. Por lo tanto, en el fondo, uno sí puede intervenir los inmuebles, pero con un criterio patrimonial. Esa es la única diferencia, que hay que tener ciertos cuidados respecto a los criterios que uno va a usar para esa intervención. En los casos, sí. Porque aquí podemos hablar de caso a caso. Entonces, no sé si tú ubicas en San Antonio, en Maíz Valdés Vergara, hay una esquina re bonita que se ha recuperado mucha inversión. Esa zona está la Casa Altura, al lado de la Casa Novi. La Casa Altura tiene una línea continua de edificación de movimentar, unos 5 metros. Después tú bajas, Casa Bode tiene 3 metros de altura, y después subes de nuevo, 5 metros. Entonces, ese sector, esa manzana, es una zona de conservación histórica. El señor que recuperó la casa adobe, que es la que está de más bajo, de 3 metros, 5 metros, baja 3, inventándolo, ¿qué pasó así? Él consultó en el municipio para hacer las modificaciones y recuperar esta casa que era preciosa, en adobe, mejoró las vigas para poder construir y subirse al nivel de 5. Yeah. Porque él lo que tiene abajo un restaurante y arriba quiere tener unos tal. Al otro lado ya hay tal. Entonces le dijeron, sí, esto es un lugar de zona de conservación histórica, usted puede, manteniendo la armonía,
manteniendo todas las características de este lugar como zona de conservación histórica, perfecto. Pero, cuidado, si lo declaran inmueble de conservación histórica, esto por plano regulador, yo le pregunté al Consejo Municipal para que contestara al director, yo sabiendo la respuesta. Yo la sabía, pero era como para que quedáramos claros de estos temas. Y dije, si ese inmueble que está hasta 3 metros quiere crecer hasta los 5, manteniendo la fachada, recuperando toda la inversión, puede hacerlo por ordenar, por lo que es plano regulador. Yo tenía claro, no siento esfuerzo en la materia, porque soy abogado, no soy arquitecto, pero que no se pueden hacer ampliaciones en la zona de la fachada. ¿No? Pero dije, quiero escuchar que me lo diga el director de obra. Y el director de obra dice, mire, yo conozco muy bien ese lugar, bueno, obviamente el director de la Comuna de Santiago, dice, yo conozco muy bien ese lugar, y efectivamente, si se declara este lugar de conservación histórica, siendo independiente que es de zona de conservación histórica, ya no va a poder crecer. Como zona de conservación histórica, él puede hacerlo, pero como inmueble de conservación histórica ya no va a poder hacerlo. Entonces me gustaría que pudiera... A ver, lo que pasa es que sobre la fachada es más difícil intervenir, efectivamente. Eso no quiere decir que no lo puedo hacer, porque si yo soy arquitecto, sé que me puedo retranquear hacia atrás, por lo tanto dejar que la imagen de la fachada se mantenga y que aparezca más atrás del segundo piso. Y eso lo he visto yo hasta el sitio de Patrimonio Mundial, o sea que debe ser Valparaíso. Pero no podría hacerlo desde el nivel de la fachada, sino que tendría que irse hacia atrás. Ellos hablan de que, mira, el plan regulador... Me parece solidario la respuesta. Igualmente, para uno que es neófito dice, bueno, entonces va a poder crecer, pero va a tener que crecer más allá. Pero según lo que puedo entender, pero ya el director de obras dice, no, que en definitiva todos estos temas pasan por la dirección de obras, que pasan por Sarémica. No podría, listo, pum, se cerró la puerta. Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, como arquitecto, tú dices, no, pero es que no es tan así, y podría hacer una presentación, pero si tú haces una presentación al mismo director de obras, que el Consejo Municipal en forma oficial dice, no podría, entonces uno dice, chuta, es decir, este señor que de verdad ha hecho una pega extraordinaria, recuperó un asunto que estaba súper mal, pareciera que no le va a hacer bien al barrio, que no es justo incluso, que no es justo, porque ¿por qué no lo dejamos crecer un poquito más? Si más encima lo va a hacer armonía. Y el director de obra, cuando él dijo yo quiero crecer, le dijo sí, pero yo voy a vigilar que usted guarde la armonía precisa, que lo haga con estándar, cuidando el barrio. Entonces, ahí hay temas que, como comentario, ¿no? que tal vez a veces, en el caso a caso, puede complicar un poco la situación. A ver, el tema está en que lo que rige en el fondo, porque una cosa es ser declarado, ese es un tema. Y lo que rige normativamente es que lo que tú puedes hacer o no tiene que ver con un seccional. Antes hay un de intervención que se desarrollaban antiguamente, hoy en día es un seccional, que es el que debe indicar qué es lo que tú podrías o no podrías hacer en esa fachada o en ese entorno, ¿no? Y en base a eso es que en realidad son las modificaciones que tú podrías hacer. En el caso de este señor, porque yo no conozco bien el tema, no conozco bien el proyecto del caso que estamos hablando, pero la mayoría de los casos, la verdad es que si es una intervención con criterio patrimonial, no ha representado ningún problema. O sea, te lo digo porque yo lo he visto en sitios Patrimonio Mundial, que ahí son mucho más exigentes las condiciones respecto a las modificaciones y ampliaciones que uno puede hacer. En este caso, que es más estricto, incluso en esos casos se puede hacer. Yo quisiera poner un ejemplo de Santiago, el espacio M del Mercurio. Dejaron la fachada que además es monumento histórico, entonces es más complejo. Y ahí existe un buen ejemplo de retranquear. Primero instalaron un mall y mantuvieron la fachada, y el edificio está, si ustedes miran desde el torre de esta más acá. Por lo tanto, se puede construir en altura, pero retranqueado, atrás. Que es en el fondo la imagen que yo les hablaba, que es tratar de no desvirtuar su imagen, que es de una escala mucho más humana, en la cual tiene solo 2 pisos o un piso, y que en el fondo esa aproximación que uno tiene hacia esa fachada o ese entorno sea la que siempre ha tenido, que es como más adecuada, más en escala humana.
Entonces, cuando se quieren ampliar, generalmente lo hacen más atrás para mantener esa imagen. ¿Ah? Claro, que se nota de lejos, digamos, pero en el fondo, en la escala humana y en la proximidad que uno tiene, la verdad es que prácticamente pasa desapercibido. Ahora, cualquiera puede pintar su casa, la diferencia está en que uno debe indicar, y generalmente los seccionales indican, por ejemplo, en aquellos lugares donde hay colores preestablecidos, como en la zona típica, por ejemplo, en el centro de Santiago, donde están todos los edificios en torno a la moneda, que son los edificios civiles de los organismos del Estado, esas tienen un pantone, o sea, una definición de colores súper establecida y súper estricta, que se maneja en un rango. Entonces, cuando está determinado en el seccional esos rangos, uno tiene que hacer caso respecto a eso, porque quiere decir que siempre el estudio demostró que siempre fueron así, y que por lo tanto uno no podría pintar Hacienda de rojo, sino que, o la moneda, no sé, rosada, no sé, hay ciertos colores que son como más históricos y que son ciertos colores que siempre se han utilizado, que fueron el color original. Eso se mantiene en esos colores y hay un pantone que uno en realidad debe regirse por esos colores. Pero no pasa en todos lados. En la mayoría de los casos, la verdad es que uno tiene que pedir una autorización a la Seremi de vivienda, y de eso un informe, y de ahí cuando le aprueban el informe está listo, porque el municipio no tiene para qué pedir el permiso de pintura, por ejemplo. Dale. Otro mito tiene que ver con que debes pagar por un proyecto y te saldrá mucho más caro. La verdad es que las exigencias del municipio son que los proyectos deben ser ingresados por un profesional. Por lo tanto, no es que uno gaste más, va a gastar lo mismo, porque si quiere ingresar para poder pedir una ampliación, un permiso para una ampliación o una modificación de obra menor, tiene que hacer el mismo trámite. Ahora, que la gran mayoría no lo haga, ese es otro tema. Pero la verdad es que siempre hay que realizar el trámite y hay que realizarlo con un profesional capacitado para eso, que son los arquitectos en este caso. Pero una consulta contigo, en el caso que la persona tenga su casa y hace un segundo piso, ¿cierto? Hace un segundo piso y le llega la multa, le llega una multa porque lo hizo, no pidió permiso a nadie. Les quiero pedir, por favor, que las preguntas sean al último para que pueda hacer la exposición y después verificar las dudas, porque es sumamente más factible. ¿Ya? Pero eso significa que yo, al empezar a la serie mismo, como inmueble de conservación histórica o de zona de conservación histórica, una vez que salga de ahí el permiso, yo voy a poner un aval, entre comillas, a la dirección de obras municipales, porque ya fue aprobado por la entidad competente. Por lo tanto, voy con una especie de aval a ese permiso. Quiere decir que probablemente lo que yo estoy proponiendo como intervención sea adecuada, porque no me la han rechazado, la aprobaron. Por lo tanto, es una especie de aval con el que voy yo a ingresar a la dirección de obras. Y también es importante que ustedes sepan que el Colegio de Arquitectos, a través del Servicio de Asistencia Técnica, realiza proyectos a bajo costo. Eso es muy importante para quien no tenga recursos para realizar proyectos. El colegio tiene esta asistencia técnica y la otorga. Entonces uno puede ir al colegio arquitecto y pedir: yo estoy necesitada, yo no tengo, estoy sin trabajo, qué sé yo, y necesito arreglar mi caso urgente y pedir este permiso. Ustedes me pueden hacer proyectos, lo hacen a bajo costo. Es un servicio que presta el colegio arquitecto. ¿Sí? Sobre la plusvalía, que se valoriza tu propiedad. La verdad es que ese es un mito súper importante, pero ustedes tienen que pensar que al ser un bien preciado y valorado, porque por algo está caracterizado, porque es un bien de valor cultural o de un valor histórico, por lo tanto, es como que si fuese un objeto de colección. Es como que si tuviese un auto antiguo que todo el mundo quiere y cuesta cada vez más caro. Entonces, por lo tanto, se transforma en un bien de gran valor. Ojo con ese tema. Y en la medida que la ciudad va creciendo, ese bien cada vez se transforma en un bien más valorado. Sobre todo los barrios. Porque como se van perdiendo tanto barrio y se va perdiendo la ciudad, la verdad es que esos barrios se van transformando en un bien
bien especial. Entonces, se han realizado algunos estudios, algunas universidades han trabajado en esto, sobre todo la Universidad de Chile, incluso sobre el valor del metro cuadrado en zonas protegidas y no protegidas, y se ha demostrado que el valor en zonas protegidas ha subido hasta 3 veces el valor del inmueble. Por lo tanto, efectivamente sube mucho más la plusvalía, y es por lo que yo les indico que es un bien escaso, se transforma en un bien escaso dentro de la ciudad. Las zonas protegidas pueden optar con mayor facilidad a recursos nacionales o internacionales. El terremoto del año 2010 demostró que las zonas donde más se intervino fueron las zonas que estaban protegidas dentro de las áreas y que se trataron de mantener tal cual estaban. Hay algunos errores grandes en algunas zonas, eso es cierto, pero la gran mayoría pudo optar a recursos para poder gestionar o trabajar o tratar de refaccionar sus viviendas. Ahora, tenemos una gran labor futura, que es que efectivamente ahí se demostró que no todos los recursos eran suficientes, que no todos los subsidios eran capaces de poder trabajar con inmuebles patrimoniales. Por lo tanto, ahí hay una pega por parte de la sociedad civil, todos nosotros, que es luchar por algún subsidio especial patrimonial. Y esa lucha hay que seguir dándola, eso es cierto. Pero tenemos que hacerlo. Hoy en día hoy es tema, antes no era tema. O sea, hoy en día el que si se declara un bien y se protege, se cuida y se interviene, hoy en día pasa a ser tema. Antes no era tema, antes no hablábamos de esto. Como no era tema, aparecieron todas las torres terrorísticas. Pero por supuesto, y se vendieron todos los barrios y aparecen todas las torres, Santa Isabel como está de lleno. Ñuñoa, ni hablar. Nosotros vivimos en Ñuñoa, yo vivo en Ñuñoa, y veo cómo avanza desde José Domingo de Lirarraza o la José Domingo Calle, cómo empiezan a avanzar las torres hacia Grecia. O sea, la cantidad de destrucción de los barrios es impresionante. Entonces, la verdad es que estamos en una postura que tenemos que ir luchando cada vez más por conseguir cada vez más ganancias en el fondo. Conseguir más recursos, conseguir más subsidios, conseguir más financiamiento, programas, pero estamos en ello. Hoy en día es tema, pero antes no era. Dos realidades, ahí está, la torre y la vía de barrio. O sea, la verdad es que hay que empezar a entender que esto no tiene que ver solo con la presión inmobiliaria, que sí tiene que ver mucho, sino que en realidad es lo que nosotros queremos, de qué es lo que andamos buscando, cómo queremos vivir. Sobre los recursos, la realidad es que Chile no cuenta con una ley que beneficie directamente a los propietarios para obtener recursos. Eso es cierto, eso es una realidad. Pero también es una realidad que la ciudadanía cada vez está más empoderada, la ciudadanía cada vez más fuerte. Por lo tanto, en la medida que nosotros luchemos por conseguir esos fondos, por supuesto que se van a ir generando. En la medida que uno empieza a presentar estos problemas a los parlamentarios, a las autoridades, la verdad es que tienen que empezar a salir. Tarde o temprano se tienen que generar. Hoy en día tenemos varios fondos. Está el Fondo del Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que son, lo anoté, porque no se me olvide, el dato bien, que son 2.500 millones y que son hasta que financian tanto privados como públicos y puede llegar a un monto de 180 millones, compartido en 50 que pone cultura y 50 que pone cualquier otro organismo, puede ser público o puede ser privado. 55. Para eso hay 2.500 millones. La ley de donaciones culturales a través del Consejo de Cultura, la ley Valdés, el contrato de la cultura, el programa Buen de Valor del Patrimonio que nació en el año 2007 y que además tiene una glosa permanente que son de 10.384 millones de pesos a lo largo de Chile, de todo el país. Hoy en día quedan disponibles 6.000 millones de pesos disponibles, de los cuales en el fondo pueden
Losa depende de la SUBDEP, y donde la mayoría de las veces ha sido la unidad técnica del MOC. Subsidio de reconstrucción por terremoto y recuperación de barrios patrimoniales, mismo que eso es lo que les hablaba recién, que las zonas estaban protegidas, se pudieron intervenir con estos fondos. El programa de recuperación de CNCT, el plan piloto de recuperación de fachada impulsado por el municipio de Santiago, y en el curso de este año, MIMBU creará unos subsidios para CITES, pasajes y viviendas que son anteriores al año 39, donde podamos postular propietario y arrendatario, que eso también es muy importante. Algunos ejemplos destacados que yo les quiero mencionar son el plan de recuperación patrimonial de Cosquecura en el Biobío, donde actuaron varias entidades, desde la que estaba la GTZ, que es la de cooperación alemana, estuvo la Universidad de Biobío y la Universidad de Concepción, la Fundación de la Pobreza y el Comité de Vivienda Patrimonial. Entonces, reconstruyeron varias viviendas patrimoniales. La recuperación patrimonial del Sausal también es otro caso. En el fondo, lo que les estoy tratando de decir es que si está protegido, la verdad es que uno también puede optar a recursos, porque se transforma en un bien único. Por lo tanto, existen más posibilidades. Yo la vez anterior, que también estuve con los vecinos, les comenté el caso de Villa Olímpica. Villa Olímpica hoy está tratando de ser protegida como zona típica. Trabajamos nosotros arduamente en la villa con los vecinos y la verdad es que en un minuto nosotros tratamos de optar a fondos internacionales y no pudimos. Y no pudimos porque había fondos para el patrimonio moderno, había fondos para varias cosas, para poder reconstruir en los fondos internacionales, que eran los fondos de la Unión Europea. Y finalmente no pudimos participar porque no estábamos protegidos. No estábamos protegidos en ninguna calidad. Si bien éramos reconocidos como un barrio emblemático, no teníamos protección y por lo tanto no pudimos acceder a los fondos. Ahora, posteriormente requirió demostrar mucha, digamos, por parte de los vecinos, de que el mismo pusiera los recursos, pero en el fondo es una realidad. Uno podría manejar también fondos internacionales. Lo que pasa es que hay que buscar, hay que visualizar, buscar y conseguir. Bueno, este es un caso de República Dominicana, se llama Ayuda a Rehabilitar tu Casa, que es un programa de embellecimiento de fachadas históricas de particulares. Y en el fondo lo que voy es a que es con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y que voy a que si nosotros como sociedad civil nos organizamos y presionamos a los gobiernos locales, la verdad es que también se pueden conseguir otros tipos de fondos. Yo no podría pensar en este tipo de iniciativas. Y creo que hoy en día hay una iniciativa que es con algunos barrios emblemáticos, creo que son 4, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, esas iniciativas son factibles de realizar. Bueno, la realidad de Chile es que Chile contará pronto con una institucionalidad que vele por el patrimonio. Estamos en ello. El Colegio de Arquitectos está arduamente trabajando en que salga esta institucionalidad, que es la creación de este nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. Que salga, porque si no tenemos una institucionalidad que sea capaz de poder modificar las leyes, de establecer políticas públicas, estamos perdidos. Así que estamos con esa meta ardua de que esto tiene que salir. Es una promesa de la presidenta, por lo tanto tiene que salir ahora. Y estamos en esa campaña de que tiene que salir una institucionalidad que al fin se preocupe del tema patrimonial. Una institucionalidad grande como un ministerio, para poder fijar las políticas. Las comunidades organizadas son capaces de conseguir recursos. Yo lo he visto en muchos barrios, en muchas localidades, son capaces de luchar y conseguir recursos de las autoridades. Y la ciudadanía bien informada es capaz de proteger su patrimonio y tomar buenas decisiones. El Colegio de Arquitectos ha estado trabajando arduamente en el conocimiento de la ciudadanía. Nosotros estuvimos capacitando a la gente en cómo arreglar sus barrios del terremoto y hoy en día estamos capacitando a todos los vecinos en lo que significa un plan regulador. El que este plan regulador esté protegiendo 186 inmuebles no es menor. Si no hay protección, no tenemos cómo salvarnos de nada. Por lo tanto, el único medio que hay es a través de la protección.
Por lo tanto, por eso nuestra declaración en apoyo al plan regulador. Más que al plan regulador propiamente tal, es a la medida que el plan regulador está tomando de proteger los barrios, de proteger el patrimonio. Eso es lo que a nosotros nos motiva a poder apoyar el plan regulador, que es la protección. Bueno, la última, esta es una casa que se destruyó en Ñuñoa y que en el fondo fácilmente podemos ver que la grúa lo destruye, nos vamos quedando sin nada y después aparecen estas torres gigantes y nos vamos quedando sin barrio. O sea, no es la realidad que yo quiero que ponga en la que quiero. Muchas gracias. Talados, y también otra cosa muy importante, la instalación de mobiliario urbano. Cuando estas inmobiliarias avanzan sobre las veredas cuando son como una suerte de pasillo, de túnel, no se puede instalar también luminaria en las calles públicas. Por lo tanto, eso también va dañando nuestra calidad de vida y un tema muy sensible para los vecinos, que es la seguridad. Esas es lo que estamos, vean las veredas que son muy estrechas, entonces ellos en definitiva van avanzando desde la altura sobre el espacio público. Esas son las 3 modificaciones que sumaría este plan regulador. Gracias. Yo creo que no debería ser así, porque se supone que técnicamente se hace una ficha de evaluación, y esa ficha de evaluación, si los inmuebles cumplen con los requisitos técnicos, arquitectónicos, tienen que ser protegidos, porque así no existe la institucionalidad. La institucionalidad se dio esa posibilidad para poderlos proteger, y nosotros como vecinos y como autoridades no podemos permitir que eso quede afuera porque los vecinos no quieren, o porque los vecinos no les gusta. Es decir, nosotros veíamos argumentaciones con referente al rechazo: no quiero, no me interesa. Es decir, yo creo que aquí los argumentos tienen que ser: mi casa, si yo estoy en contra de un inmueble de conservación histórica, o mi casa estoy en contra porque mi casa no quiere ser un inmueble de conservación histórica, yo tengo que demostrar técnicamente que no cumple los requisitos que requiere esa ficha para quedar afuera. A mí no me parece que nuestras autoridades legislen de acuerdo a porque el vecino lo quiere. Yo creo que nosotros tenemos que mirar la ciudad y tenemos que mirar el futuro de este país. Si nosotros no lo hacemos, eso es una mala señal para el futuro. Ahora le voy a dar la palabra a los concejales y acabo como se me pidió la palabra antes porque se me ha retirado, si no le van a pegar. Aquí me voy a pegar mi señora. Mira, muy brevemente, pero nada, no me va a pegar mi señora, me voy a condicionar. Pero eso está relacionado con que nosotros, ciertamente, el Consejo Municipal, tenemos que estar en el terreno, tenemos que estar en los barrios, tenemos que escuchar a la gente, escuchar a los vecinos. Yo agradezco mucho esta oportunidad a Vladimir, a Rosario, a José Osorio, que hemos estado aquí en el Colegio de Arquitectos, para profundizar en materias que son tremendamente técnicas, son materias muy complejas. Yo ciertamente de mi óptica de abogado, pero no es mi especialidad. Entonces he estudiado temas de plano regulador, he estudiado materia de ley orgánica de municipalidad en relación a lo que es todo el tema de construcción, las ordenanzas respectivas, pero también vuelvo a asistir a los barrios, escuchar a los vecinos, sus preocupaciones, darle contenido también, porque a veces muchas cosas son mitos, pero también otras son realidad. Y de esa misma óptica, nosotros desde el Consejo Municipal planteamos, de todos los concejales, mejorar el estándar de participación, es decir, no solamente realizar una audiencia pública, sino que hicieron 4 audiencias públicas, notificar no solamente a las organizaciones barriales, como se hacía generalmente, sino que además notificar a los propietarios de cada uno de los inmuebles, de los más de 186 inmuebles, y eso es el estándar que hoy en día nuestra ciudadanía exige, y que requiere, que necesita poder opinar, poder hacer observaciones. Si esto nos dice también en el sentido que a veces el tema que se necesita proteger, y claro, hay algunas personas que reclaman y Vladimir nos dice, bueno, pero no siempre vamos a tener que escuchar a los que reclaman. Bueno, tiene cierta razón, pero nosotros los concejales nos inclinamos en escuchar al vecino. Si ciertamente se hace una observación, escuchemos los fundamentos del mismo. Y hemos recorrido todos los barrios. Hemos estado en Balmaceda con Cautín, hemos estado en Barrio Esmeralda, hemos estado en el barrio del Parque Forestal,
hemos estado en el barrio Yungay, que nos ha acogido extraordinariamente, estamos aquí presentes, también hemos estado en Madrid con Coquimbo y en muchos lugares, el barrio Buchef también. Todos tienen opinión y nosotros adquirir nuestras convicciones y votar en consecuencia, pero siempre, y para terminar, escuchándolo a todos ustedes. Ciertamente a los técnicos, los que conocen más, a los que son versados en la materia, ellos saben mucho de esta materia, pues son también, Vladimir, yo aprendo de ellos, aprendo exactamente del colegio de arquitectos, pero también aprendo de las realidades y de la vida diaria de los vecinos. A veces yo pienso, por ejemplo, en el barrio de Almaceda, de Cautín, cuando hay alrededor de 55 inmuebles que se están pidiendo que sean declarados de conservación histórica, y uno mirando, uno observa, a ver, yo apostaría en mi cabeza que esa ampliación, pero estamos hablando del espacio M, de Mercurio, y tampoco de este señor que se pone en inversión ahí en maravillosa, de verdad, que es más reducida, por lo tanto, construir retranqueado, porque también no tenemos técnicos, es un poco difícil para él. Yo estoy hablando del señor y en relación a lo que usted decía. Dice, ¿qué pasa con el vecino, con ese señor tal vez desde esquina, que se hizo un segundo piso porque llegó bien con él en la nuera o porque le creció la familia y construyó? Entonces yo me pongo en ese lugar, estudio la norma técnica, estudio el plano marcador, veo qué ocurriría si lo declaran inmueble de conservación histórica. Entonces también me hago el planteamiento, ya no hablando de que nos va a llegar una torre que nadie quiere, que se destruya la vida de barrio, sino que yo me pongo también en el lugar de esta familia. En el caso específico, me pongo también en el lugar de proteger patrimonio, pero también yo lo digo desde la perspectiva de escala humana. Hay muchas herramientas, está la zona típica, está la zona de conservación histórica, están los inmuebles de conservación histórica que tienen mayores exigencias, y entonces ahí yo digo, todo el plano que yo tengo normativo, legislativo, restrictivo para cuidar el patrimonio, hasta dónde llego, hasta dónde yo puedo invadir lo que es la vida privada y familiar de las personas, cuidando también lo que es la esfera humana familiar. Es un tema tremendamente difícil, todos tenemos opinión y ciertamente este tema, obviamente hay muchas observaciones que se han realizado y bueno, tendremos que votar en su oportunidad el caso a caso. Yo voy a dejar aquí al concejal Ismael Calderón que van a hablar. Perdón, yo no quiero tomar el protagonismo. ¿Te puedo hacer preguntas? No, pero sí, perdón, una aclaración por un tema como de no, que no cunda pánico. Todas las leyes en Chile son hacia adelante, no hay leyes retroactivas. Si yo tengo algo que construido que cumplió una norma y me ponen una norma que es más restrictiva, bueno, lo siento, lo hice cuando estaba en norma. Ahora, si yo tengo una construcción que está a la mala, voy a tener problemas por uno u otro lado, ya sea que me pongan en inmueble de conservación histórica o no. Por lo tanto, tampoco no hay que tener miedo de eso. Si ustedes tienen ampliaciones y esas ampliaciones resulta que con el nuevo seccional no cumplen, las normas no aplican hacia atrás. Y eso pasa siempre y ha pasado con todo tipo de modificaciones a las restricciones, digamos, que se hacen a la construcción. Así que en ese sentido no tengan miedo que les vayan a afectar lo que ya tienen. Yo tomo las palabras de Vladimir. Llegamos con nuestras realidades, porque ya dije que lo escucho cuando tocan la puerta de la oficina concejal, que hablo con todo el mundo. Me han llegado vecinos que me dice, ¿sabe, concejal, tengo este problema? Yo compré una propiedad que hace del año 1950, estoy hablando de San Antonio, la de San Antonio, está San Antonio con Merced. Y resulta que yo compré esta propiedad del año 1950, la compré hace 30 años, y yo estoy en el piso 11, y en el piso 11, cuando yo compré, resulta que lo que es la terraza se amplió con ventanales. En la época de Salaquet fue declarado inmueble de conservación histórica. Y ahora notificaron de que todo ese ventanal, esa extensión, no estaba regularizado y por lo tanto, a pesar de que ya tenía 30 años, tenía que sacar todo ese ventanal. Entonces, no estaba regularizado. Entonces, cuando yo concurro, cuando voy al barrio Balmaceda, con Cautín, con cierto esfuerzo, yo miro ciertas personas que se elevaron a un segundo piso, yo digo, no, yo debo presumir en esta dinámica de que mucha gente no regulariza sus temas antes. Entiendo que hay derecho adquirido, que obviamente no puedo saber como abogado, pero entiendo que también mucha gente resulta de que no regularizó su oportunidad. Y al ser declarado inmueble de conservación histórica, que muchas veces la gente no se informa, resulta completamente que después no lo va a poder regularizar. Entonces, claro, el llamado es a regularizar y a la brevedad posible. Pero cuidado, cuando declaramos inmueble de conservación histórica, esto no es un tema del terror, sino que es un tema de que llamemos a los vecinos
hay que regularizar todas sus propiedades, pero cuidado, si declaramos muerte de conservación histórica, por mucho que después puedan regularizarlo, estoy pensando en ese vecino pequeño que se hizo esa pequeña ampliación y tiene una familia que arroja, resulta que no lo va a poder hacer. Entonces a mí en lo personal, yo quiero ser sincero, yo he sido honesto en todos los temas, que son temas igual me hacen ruido, me complican. Sí, pero después pero yo puedo regularizar. A ver, el estándar que me impone mi modelo de conservación histórica no me permite a mí hacer una construcción a nivel de la fachada. Eso es lo que nos ha dicho el director de obra. Pero es que el estándar aún no está fijado en el minuto en que está excepcional, y lo que ustedes tienen que pedir como vecinos es que sean considerados en esa excepcional para poder colocar en el fondo representativo que se adecue a ustedes también. Entonces no es tan arbitrario, digamos. Ustedes tienen que pedir participación y ese seccional se tendrá que hacer con participación. Y ahí ustedes tendrán que y en el fondo tratar de llegar a un acuerdo. Pero esta modificación no va a contar con seccional. Entonces ahí el tema es que se queda en la conservación histórica, pero no viene con justamente esta posibilidad. Lo que se va a hacer, estamos hablando de que es claro, significa que no hay todavía. Pero yo quiero hacer a través del seccional. Nosotros con Luz y todos los vecinos que estamos acá hemos participado y hemos hecho votaciones y modificaciones y están dentro del plano regulador. Se protege primero y posteriormente viene el seccional y con eso se puede concordar con la comunidad, con el municipio, las intervenciones que se van a hacer. Y nosotros inclusive en Mata, porque hay vecinos que tienen vehículos, algunos optaron por en su fachada se les pusiera hacer una entrada de auto, pero con acorde a la estructura que tiene la casa, así que sí se puede hacer. Yo creo que hay que tener ojo con las cosas que estamos diciendo también. Efectivamente, es un inmueble de conservación histórica en ese minuto, para ser protegido, y posteriormente uno puede pedir un seccional para hacer esas modificaciones y con lo que nosotros como comunidad hemos recordado. Nosotros, más acá se está haciendo, hemos discutido con la Secretaría Humana 3, 4, 5, 0, para la USUA en distintas etapas. Entonces hay que trabajar en hacer una buena normativa seccionales para cuidar a nuestros vecinos. Por eso cuando uno el vecino quiere hacer una consulta... Una consulta y una opinión en realidad, una mezcla. Bueno, mi nombre es Patricio Amonde, vivo acá en el barrio, soy parte del Centro Cultural Patrimonio Mata. Y la verdad que nosotros una de las conversaciones, las discusiones que habitualmente tenemos, que nos parece muy bien la protección, nos parece muy necesaria la protección, pero obviamente eso tiene que ir obviamente de la mano con la calidad de vida de los vecinos. Y la calidad de vida de los vecinos obviamente pasa por el bien común, no pasa por el bien individual, porque estamos acostumbrados a construir cualquier cosa, digamos, y en el fondo poco nos importa si dejamos al vecino del lado en las penumbras. Pero que hay un tema, el barrio, al igual que todos los barrios de Santiago, tiene características, y nosotros tenemos características bien particulares. Este barrio es supuestamente semi-industrial, con talleres de bajo impacto, que no son de bajo impacto, porque ya somos un barrio industrial, porque hay cuadras completas con industria. Y la pregunta al concejal y a los concejales, ¿qué pasa con las patentes en este barrio? Resulta que hay casas que las destruyen completamente y que llega un momento determinado que uno dice, bueno, ¿y para qué cuido el patrimonio? Se van a seguir dando patentes y van a seguir haciendo pedazos el barrio. O sea, y la vida de barrio se está convirtiendo hoy día en este lugar en algo que vamos a tener lindas fachadas, pero en la linda fachada, detrás de la fachada hay bodega, hay talleres, no hay gente, no hay vida de barrio. O sea, por lo tanto a mí me da lo mismo en realidad, si lo pensamos de esa forma. Mire, yo le voy a contestar, pero indicándole con el dedo que atrás suyo está Alejandro Correa, un vecino que ha trabajado mucho en este mismo tema, que sabe de bodega y nos ha enseñado de bodega y nos ha llevado a lo que es la mesa barrial de San Eugenio, que se junta con la mesa barrial de San Vicente, que tiene un problema muy semejante al que está planteando, donde él, con el trabajo de los vecinos, y creo que como decía la niña, que nuestras instituciones normen y adecuadamente a escala humana para protegerse también de los vecinos. Ahora, en esa misma dinámica, Alejandro, en su oportunidad, nos llamó, juntamente con su mesa barrial, a los concejales.
Y llamó además a lo que es la dirección de obra y también a la dirección de inspección. Inspección está relacionada con lo que son las patentes. Y vale decir, con las actividades que se van a desarrollar en forma irregular, sin patente, y que resulta completamente que están siendo en forma ilegal. Pues bien, con un trabajo que debía organizar, se logró establecer y después se reafirmó por la dirección, por lo que es la dirección de inspección, que estaban funcionando alrededor de 20 bodegas ilegales. Pues bien, se clausuraron varias veces y se está viendo también un trabajo que requiere esa dirección de obra. Entonces, ahí yo hago un llamado a un trabajo conjunto, es decir, un trabajo con los dirigentes de ustedes, con la comunidad organizada, denunciar ese tipo de hechos y hacer un trabajo profundo. Es decir, todo que se nos esté vaciando la vida familiar, que se esté vaciando de gente, que se esté transformando en bodegas y que se transformen en lugares inhóspitos, que nuestros barrios, no lo queremos. Lo que nosotros queremos es que rescatar la vida familiar. Y esa óptica, y me pido que tú la tengo que terminar porque además la esperanza se va y tengo que llevar y Ismael también se va. Pero yo termino diciendo de que sí, es una falencia, es una realidad y tenemos que trabajar. Hay que trabajar eso, el municipio tiene que trabajar mucho. Y por eso lo que sí le pediría es que hable un segundo con el vecino que está atrás suyo. Sí, yo conozco el tema. En general trabaje en forma conjunta y nosotros como concejales a empujar el carrito tendiente a que esto se fiscalice y no siga pasando. Que ciertamente es difícil y es complejo, pero es compromiso y tenemos que hacerlo y hemos tenido logros, ciertamente, en ciertos barrios y sigamos trabajando sobre todo en este barrio. Yo agradezco a Vladimir, disculpa que te interrumpa y la No tengo mucho más que agregar con todo lo que dijo Alejandro. Creo que ha sido un tema bien complejo. Yo la tengo que estudiar mucho, tratar de hacerme lo más experta posible en el tema para poder responsabilidad de lo que está cambiando, porque la verdad es que no es una decisión sencilla, son muchos barrios, son muchos inmuebles, son muchas opiniones también. Ahora, cada vez que me toco con una ley, me hace como todo un llamado a la conciencia, en el fondo, como un llamado al orden. Así que esta es una decisión que tengo súper masticada mentalmente. Yo creo que es lo que hemos tratado de hacer casi todos nosotros con este tema. Y bueno, la verdad es que eso es lo que puedo decir por el minuto mientras terminamos en el fondo de tomar esta decisión. Pero es que puede contestar Ismael también si la misma pregunta que voy a hacer. Que en el fondo yo no he escuchado hablar del tema de que se hacen eco de las opiniones de los vecinos, de cuáles son las problemáticas y quieren tomar en cuenta todas las opiniones posibles, pero no lo he escuchado hablar respecto a cuál es su opinión respecto al plan regulador. O sea, en el fondo, yo que estoy esperando de ustedes como opinión personal. Hasta ahora ninguno de los tres me ha dicho, o espero que Ismael me lo diga, cuál es la opinión exacta de ustedes respecto al tema del patrimonio. Si ustedes van a respetar este nuevo plan regulador o no. Porque en el fondo eso es lo que queremos y nosotros queremos saber cuál es la opinión de los concejales. Ustedes son los representantes de la comunidad. Yo quiero saber exactamente qué ustedes van a opinar en el consejo municipal donde se discuta el tema del plan regulador. Entonces eso es lo que a mí me importa, porque todos tenemos nuestra opinión personal respecto al tema, pero eso es lo que yo quiero saber. Yo le puedo dar exactamente cuál es mi opinión. Yo lo que quiero es que ustedes también relacionen eso. Bueno, solamente decir que tengo entendido que esto lo vamos a votar separado, ¿cierto? Lo vamos a votar caso a caso y mi opinión es diferente caso a caso. Oye, antes que nada agradecer este tipo de reuniones, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que hay bastantes mitos que todavía no se derriban, y por eso este tipo de reuniones ayudan para ir derribando mitos. Ahora, yendo ya en lo concreto, yo lo he dicho en algunas intervenciones del Consejo referido a las inquietudes de los mitos. Yo creo que efectivamente, a falta de ley, porque efectivamente todavía, tal como decía tú y la Rosario y Vladimir, hay una ley que todavía no sale, que es la ley que hay que proteger de mejor forma el patrimonio. Esto es un Estado que todavía no se pone los pantalones para defender y proteger el patrimonio. El mismo no tiene líneas de subsidios que nos puedan proteger a los barrios de Santiago, porque
porque dicen, no, pues ustedes no necesitan subsidios, ustedes viven en el centro de la capital, así que... Entonces, hay muchas tareas todavía pendientes. No obstante, yo le he pedido al municipio, y también entiendo que ustedes también lo han trabajado, abrir una ventanilla única para efectos de asesorar a todas aquellas personas que tengan esta declaratoria de vivienda patrimonial o aquellos que viven en zona típica, donde el MIMBU, donde el municipio a través de esta ventanilla única concentre todas estas solicitudes y que sea el DOM del municipio que lleve la carpeta a la Seremi de Vivienda y que no se convierta en un comprahuevo, porque en el municipio lo que dicen no es que nosotros vamos a revisar acá, pero usted tiene que ir a la Seremi de Vivienda. Entonces la gente lo que dice, no, chuta, es que yo no quiero entonces que me declaren de conservación histórica, porque mira lo que tengo que hacer. Y así este discurso ha servido para que otros anden difundiendo que al declarar de conservación histórica sería una suerte de expropiación. Y eso lo han dicho en varios lados. Y hemos tratado nosotros de tratar de sacar eso de la mente de los vecinos y vecinas. Segundo tema, también he planteado que la Cordesan, que la Corporación de Desarrollo de Santiago, en los 90 Rabinero ayudó mucho para la renovación urbana. Ustedes vieron lo que se convirtió esta renovación urbana. Con sello de protección, donde Santa Isabel, efectivamente, un portal inmobiliario, claramente se convirtió en el portal inmobiliario de Santiago, y hemos pedido que la Cordesan hoy día maneje este tema como el nuevo tema de Santiago, la protección de los barrios, y que sea la Cordesan quien apoye y ayude a las familias efectivamente cuando tengan que hacer una solución dentro de su casa o donde efectivamente sirva de asistencia técnica, etc. También hemos pedido esas dos cosas. Y en lo concreto, yo estoy de acuerdo con la petición de la alcaldesa Toá de poder proteger estos inmuebles. Efectivamente, yo estuve en claro, ellos viven en una zona ya protegida, pero efectivamente está protegida, pero este es otro tema, conservación personal e individual de cada vivienda. Pero no obstante, yo creo que hay que insistir y presionar de que el municipio de Santiago también se ponga con estos vecinos. O sea, yo creo que hay que abrir esa ventanilla única. Yo creo que la dirección de obra tiene que asumir un compromiso más claro y también ver con el gobierno central si no hay ley, pero apurar sí que haya una línea de subsidios para este tipo de vivienda. Hola, yo soy vecina nueva, sería muy triste que pasara algo parecido con lo que pasó con Valparaíso. Valparaíso en este minuto está arriesgando perder su título de patrimonio de la humanidad, justamente porque le falta lo que a todos nos falta siempre, que son lucas. Todos sabemos que podemos tener de verdad como muchas ganas de que un barrio se vea lindo, que se vea limpio, que se vea prolijo. Pueden estar con las mejores voluntades del mundo, como yo creo que todos lo tenemos. Todos queremos que todo esté limpio, ordenado, bonito, pero para pintar una fachada se necesita pintura, que cuesta lucas, para restaurar algo se necesitan lucas. Entonces yo creo que sería bueno para los vecinos en general saber cómo podemos nosotros acceder a ciertos beneficios que nos permitan a nosotros ayudarlos a ustedes como municipalidad a que nuestro barrio se vea más bonito. Porque si bien pasa todo lo real, pasa con nosotros, creo que a Maca, al barrio Maca le hace falta mucha lucas. Y es así, aquí hace falta plata. Y hace falta plata para pagar la cultura efectivamente nos ponemos más facturas, y hasta entonces realmente queremos hacer un comportamiento. A mí me gustaría saber cómo podemos nosotros acceder a que el municipio nos ayude a nosotros ayudar a ustedes. Yo voy a dar aquí un ejemplo. Aquí en la calle de Santa Elvira por Artemio Gutiérrez se rescataron todas las fachadas con un proyecto municipal y con el aporte de la escuela de taller con unos voluntarios que se trabajaron y se puede recuperar patrimonio y se puede recuperar gratis. Es decir, existe en Balmaceda también, yo creo que hay harto ejemplo. Yo agradezco el compromiso de Ismael Calderón directamente de decir que efectivamente hay que apoyarlo. Yo creo que merece un aplauso más grande porque efectivamente el compromiso, no, y de verdad, el compromiso de los funcionarios de verdad es mirar la ciudad.
Si a mí me parece impresentable de que vecinos que se opongan por el solo hecho de oponerse. Es decir, ni siquiera tienen respeto por su propia historia. Le da lo mismo que arrasen con todo lo que vivieron, con su vivencia. La hagan desaparecer. Eso es una cosa inaceptable. Es decir, yo al menos espero que mi hija y los nietos de mi hija también tengan la posibilidad de conocer una ciudad más importante. En el Consejo nos mostraron todos los edificios emblemáticos que dan ganas de llorar. Y salió una idea de hacer alguna especie de un recuento del libro de mostrar todo el patrimonio que hemos destruido. Y es decir, nuestras autoridades no pueden seguir en esta lógica, porque si seguimos en esta lógica estamos realmente mal como sociedad. Eso es lo terrible. Y para volver a creer en esto, tenemos que tener las voluntades de las autoridades que votan para que esto pueda funcionar. O si no, estamos mal. Yo le doy las gracias a los concejales de Esperanza, yo también doy las gracias a ti. Lamentablemente Vicencio no vino, estaba invitado Vicencio también, Vega también estaba invitado y Carrera también estaban invitados. Bueno, ustedes solo tienen que sacar sus conclusiones, porque si ellos no quieren estar con la comunidad, yo no sé si merezcan el título de estar como concejales de nuestra comuna, porque uno en este aspecto tenemos que volver, la ciudadanía se tiene que empoderar y tiene que decir, nosotros queremos esto porque nosotros vivimos en la ciudad y nosotros cogemos a nuestros representantes para que nos apoyen a mejorar esa calidad de vida. Muchas gracias.